Bien, iniciamos hoy lo que se llama la parte de la edad antigua, la estética vista desde la edad antigua. Sería una especie como de proceso histórico, ¿no? Primero lo que comenzamos hoy, después de la edad antigua viene la edad media, después de la edad media viene el renacimiento y la contemporaneidad. Decíamos la clase pasada que era una dimensión un poquito más a nivel de introducción, más general, más amplia, eh, que se debe manejar un lenguaje cuando se habla de lo que se llama la estética, porque la estética es la ciencia de la belleza, ¿no? Y visto así, si uno dice que la química es la ciencia de los fenómenos químicos y la física es la ciencia de los fenómenos físicos, ¿dónde encontramos la química? En los químicos. ¿Dónde encontramos la ingeniería? En los ingenieros. ¿Dónde encontramos la medicina? En los médicos. Entonces, ¿dónde encontramos la estética? En, no podemos decir de filósofo en sentido amplio, sino en aquel que sabe estudiar eh, lo que son las claves del arte o lo que se llama el lenguaje artístico. Podríamos decir que todos sentimos gustos, pero no todos tenemos el gusto educado. Y cuando hablo de gusto educado, lo que estoy diciendo es no todos tenemos la capacidad de análisis, de juicio para estudiar lo que se llama cuando hay belleza o no la hay, con cánones objetivos. Es verdad que esos cánones objetivos pueden ser cambiantes en el tiempo, o sea, no es lo mismo lo que se consideró belleza en la edad antigua que lo que se considera belleza en, qué sé yo, en la edad media cristiana primitiva, que lo que se considera arte, belleza en el arte bizantino, y tal vez hay una cierta relatividad si tú lo miras desde el cambio de armonía o de totalidad que se va estableciendo, incluso tal vez lo más revolucionario sea el cómo se entiende a partir del Renacimiento la belleza en el arte, llamémosle moderno y contemporáneo, porque de alguna forma no se busca la belleza en el ambiente natural como hicieron en la Edad Media y en la Antigüedad. Hoy vamos a empezar con la estética como la entendieron los griegos, especialmente vamos a manejar tres fuentes para esta mirada de la edad antigua, que son Pitágoras, Aristóteles y, Platón. Primero, el pitagorismo, segundo, Platón y tercero, Aristóteles. Entonces, ¿qué se entendió por belleza, no? Más que por arte. ¿Qué se entendió por belleza? Porque aquí la belleza, tanto en la edad antigua como en la edad media, tiene un trasfondo natural. Ya cuando digo que es más revolucionario en la edad moderna contemporánea, es porque no se entiende la estética sino en el arte. Y cuando digo arte, estoy diciendo producciones humanas en busca de la experiencia estética, producciones humanas que quieren crear lo bello. Mientras en la antigüedad, en la Edad Media, el que es hoy apreciador de arte, en la Edad Media se le llamaba místico. La mística era el místico era el que encontraba la belleza en la naturaleza. Hoy decimos, hoy decimos en la edad moderna y contemporánea, con la revolución de las artes y la clasificación, tenemos 7 artes. Las obras de arte se han convertido en 7 artes en su clasificación. El último de ellos es el cine. En esa creación o atrapar el arte, el ser humano, el artista en las obras de arte, el esteta, el que contempla, el que conoce el lenguaje artístico, ya sea cinematográfico o pictórico en las pinturas, o el lenguaje de la música,
de lo agudo, la dureza, el timbre, o el lenguaje, no sé, de la literatura, la métrica, las consonancias perfectas, imperfectas. El que sabe leer, el que tiene la, la, el que tiene la formación y la educación para leer el lenguaje artístico puesto en una poesía, en una danza, en una película, a ese hoy día se le llama apreciación artística. El esteta es el que tiene la verdadera, la verdadera capacidad de leer y decirte cuáles son los elementos en la obra para que provocan sentimientos y en qué sentido el artista logró provocar esos sentimientos. Si nos mudamos a la edad, aunque siempre hubo arte, ¿no? Pero cuando nos mudamos a la edad antigua y a la edad media, que es donde vamos a ir ahora, no estamos de frente a la apreciación artística, sino que estamos de frente, por lo menos en la Edad Media, de frente a la mística, porque el arte medieval es un arte sacro, es un arte de alguna forma presentado por los musulmanes, por los cristianos, eh, por los judíos, es un arte religioso, es el arte sacro. Entonces allí se cultiva la mística, donde las obras no es que son muy prolíferas. De hecho, recuerden que hubo hasta una destrucción, lo que se llamó la destrucción de la iconoclastía, ¿no? La destrucción de las obras, incluso religiosas y eclesiásticas, en base a estos criterios de que en la apariencia no está la belleza. Y el arte primitivo de los cristianos, en apariencia, es un arte feo. La orante, ¿cómo se llama? Daniel en el Pozo de los Leones, eh, los tres jóvenes en las llamas, a Jonás. Fíjense que aún yo lo menciono y son experiencias que para nosotros son impactantes porque Dios intervino en algo muy fuerte. A Daniel no se lo comieron los leones, a Jonás lo sacaron del agua. Son temas que si tú lo miras, las pinturas no son atractivas, aparentemente no son bellas. Y en ese arte se perdió el rostro de Jesucristo, el rostro, aunque aparece el imberbe, Jesús sin barba, y después más tarde aparece Jesús barbudo, no aparece el rostro de Jesús. ¿Por qué no? Porque la apariencia, lo que está a la vista, la estilización lo que, de la mímesis, como diría Platón, está descalificada como bella dentro de la filosofía, dentro de la estética. Todavía en ese tiempo, el verdadero arte no está en la imagen. Hay que salir de la imagen. La imagen, había dicho Platón, es mímesis de mímesis. La imagen degrada, daña lo que se llama lo bello. Lo bello es trascendental. Cuando digo trascendental, hay que ir más allá de la apariencia e ir a los modelos. Entonces, Platón tiene ¿cómo se llama? Un protagonismo fuerte. Se mencionará mucho a Plotino, vendrá San Francisco de Asís, que rescatará la parte apariencial, por lo menos en el arte cristiano. Ahí en la Edad Media habrán tres líneas muy interesantes. Pero al hablar de lo que se llama la experiencia estética en la antigüedad y en la Edad Media, el esteta no contempla la apariencia ante que todo, aunque hay arte y apariencia, sino más bien que busca más allá de la apariencia el sustrato, que es el orden, la armonía que explica la naturaleza, que explica este mundo. Vamos a empezar un poco con el pitagorismo, que buscará la belleza. Hay los dos dioses ¿cuál es la palabra? Que representan el arte, ¿no? La estética griega, son Apolo y Dionisos, el dios de la linealidad, donde estaremos el orden, lo justo, lo correcto, lo ético, lo adecuado,
Y tendremos el dios Baco o el dios Dionisos, dios del vino, que nos representan los bacanales, lo que se llama el gusto desenfrenado. eh, eh, si se busca con lo apolíneo el éxtasis, que después se va a convertir en mística en la Edad Media, el contraste sería el frenesí, el desenfreno, la búsqueda de la euforia sentimental en lo que se llama la vendimia y las fiestas bacanales, donde se supone que se lloraban esa herida que trae el ser humano, ese sufrimiento que trae el ser humano, como si fuera un leopardo herido, que no puede salir del sufrimiento. Nosotros, cuando estamos sumergidos en una, digamos, vida poco formada psicológicamente y vivimos con ese fondo emocional herido, no sabemos explicar lo que nos pasa, pero sabemos que estamos sufriendo y sabemos que sentimos agobio. Estamos como un leopardo herido, con muchas ansias de hacer cosas, pero debilitados por los sentimientos, tumbados por el sentimiento. Y agobiado significa herido, con la necesidad de uno tumbarse a descansar. A ti se te puede ver muy bien, pero puede traer esa herida cuando no tiene la formación psicológica para manejarla adecuadamente. Eso que llamaba Mateo Andrés el fondo emocional herido, le llamó la sombra, le llama, ¿cómo se llama? Uno de nuestros filósofos, creo que apellido Murray, de nuestros psicólogos de la década de los 60. Y bueno, hay otros que le darán otros nombres, ¿verdad? Pero tanto Carl Rogers como Abraham Maslow lo presentan como un almacén de nuestros sufrimientos de infancia que no se han sabido manejar, y así como aprendemos un lenguaje o aprendemos cualquier realidad, en nosotros hay una herida que ha estado constantemente maltratada, y cuando viene a ver, si no la hemos manejado adecuadamente, llega el momento en que nos sentimos heridos, dolidos, cualquier cosa nos molesta y no sabemos cómo enfrentar y manejar esa herida, que no es una herida física, sino psicológica, pero tan destructiva, te paraliza, no te deja avanzar e incluso te crea formas de ver este mundo y te puede crear un espíritu de pesimismo. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Que en Grecia, cuando hacían experiencia de esta realidad, que hoy le llamamos fondo emocional herido, hacían las fiestas bacanales porque ellos entendían que el ser humano estaba aquí para sufrir. ¿Y por qué estábamos aquí para sufrir? Porque las fiestas bacanales celebraban esto que decían los pitagóricos, la transmigración de las almas, que el ser humano estaba condenado a estar repitiendo esta vida porque estaba pagando una pena. Y por eso, en esa mentalidad, no podíamos salir del sufrimiento. Entonces allí, en las fiestas bacanales, se iba como al lamento y al llorar a fuerza de vino, de borracheras, de desenfreno, de carnalidad. Entonces se iba como a buscar lo que se llama el salir de forma colectiva, de forma grupal, salir de este sufrimiento que al final lo que hacía era que lo empeoraba. Entonces ahí tendríamos el Dios una manifestación de placer, de gusto, que sería el Dios Baco, y otra manifestación que ya viene más clásica, más ordenada, que se comienza a expresar especialmente en las artes llamadas artes visuales o las plásticas, que son la escultura. La escultura grecia, yo creo que uno la piensa y ya le viene de una vez esas imágenes, ¿verdad? Blancas, ausentes de colores y de pinturas, pero que tienen una linealidad en las curvas y en las formas, de una forma muy estilizada. Son famosos, y yo creo que también están sembrados en nosotros por formación, lo que se llaman las esculturas, las columnas, que son artes visuales. Y aunque Grecia no tiene mucho lo pictórico, sí se va a manifestar en algunas cerámicas, y claro que las cerámicas griegas estarán más estilizadas en la arquitectura que en la pintura, pero
pintura que se ha ido borrando con el tiempo ¿cómo se llama? Bueno, se me fue el nombre de estas figuritas que mencioné. Y bueno, y también se manifiesta en esa, no solamente en las esculturas, sino que hay una escultura presente en los que se llaman sus templos, más arriba del capitel de la columna. El capitel es la parte de arriba de la columna, donde aparecen algunas figuras humanas, especialmente en sus templos divinos. Ese arte es un arte representado por el dios Apolo, mientras que el arte de las fiestas de las fiestas bacanales, era más dada como al otro frente, al frente del sentimiento desbordado, mientras que el otro, el apolíneo, era de la razón que corrige, ¿no? Entonces tendríamos como esos dos polos. Vamos a ver que ambos estaban representados en el arte, en el concepto de belleza que existía en la primera expresión histórica de belleza que encontramos en Grecia, que es en el pitagorismo. Porque el pitagorismo, si bien es verdad que nos va a hablar de un triángulo, donde tradicionalmente presentamos el ojo de Dios, también nos va a presentar algo más oculto, que es lo irracional, el número irracional. Los pitagóricos descubrieron las dos cosas, tanto el orden apolíneo, representado allí en aquel triángulo, como el orden, como el desorden, que sería como lo que se continúa. No sé si cogen la idea de que cuando se habla de lo irracional, los números irracionales se presentan con dimensiones de infinito, y cuando se habla del dios Baco, se está hablando de un alma que eternamente está renaciendo para padecer castigos. Entonces, el arte en algún momento en Grecia trata de unificarse, tanto en la arquitectura como en las expresiones, ¿cómo se le llama? Las esculturas. Trata de, digamos, cultivarse más la apariencia. Eso lo encontramos tanto en Platón como en el autor Valverde que estamos viendo. Trata de cultivar más la apariencia que lo apolíneo que se oculta detrás de la apariencia. Y en ese sentido se dice que se mezcla lo irracional para darle un poco más sentido al espectador, al que observa lo que se llama las artes de ese momento. Bueno, ahí tenemos, digamos, una introducción un poco, no sé, como con muchos elementos del concepto un poco que quise trabajar en principio, era el concepto de que la belleza, aunque cambia, el esteta es el que sabe leer esa belleza, y aunque cambie, tú preguntarás, ¿es relativa? Bueno, relativa en este caso no significa subjetiva, porque la objetividad está en que el arte, ya sea creado por el hombre, la belleza esté en el arte o ya esté en la naturaleza, el esteta es el que encuentra los criterios de belleza que están expresos fuera de él. Y el que es hoy, lo que es hoy apreciación artística, en la Edad Media es mística, porque va más allá va más allá de la apariencia, va más allá del contenido y de la forma, y se adentra en lo que hoy se llama el sentido. El místico conoce la narrativa que explica la expresión de un arte en un momento dado. Allí florecieron un poco lo real, lo histórico y ¿cuál es el otro? Tres géneros, donde estaba la narrativa, y de alguna forma, si tú contemplabas, no contemplaba por la belleza apariencial que te daba, sino por el significado histórico y un momento, ¿verdad?, que te recogía una historia. Dígase, por ejemplo, uno de los casos, Daniel en el Pozo de los Leones. Si tú lo ves, ves los leones sentados y ve a Daniel ahí de forma estática y no sabe la historia, tú no estás viendo nada. Tú lo que estás viendo son como figuritas, porque además que no son atractivas a la vista, no son sensacionalistas. Hoy se cultiva mucho, eso muy contemporáneo y muy postmoderno, el llamarte a la atención por colores, formas y figuras.
Eso no existía. En esas pinturas tú la ves y de alguna forma es para tú rápidamente botarla a nivel de apreciación. Pero en la filosofía, en esas personas, en la Edad Media, la mística no se cultiva por el sensacionalismo, el quedar cautivado por la apariencia. Es más, ellos desdeñaban, iban en contra de la apariencia y se iban a una dimensión que era más profunda, más intelectual, menos sensitiva, que era rescatar el orden, la armonía, lo apolíneo, en el caso, por ejemplo, del dios, ¿cómo se le llama? El dios Apolo, o también lo armónico, pero en el caso del dios Baco se buscaba más el ritmo de la música. Y entonces encontramos el pitagorismo, que trata de integrar estos dos órdenes de lo que se llama la armonía, el ritmo, lo simétrico, y es en ello donde encontramos el primer concepto de belleza entendido como armonía, y la armonía entendida como totalidad, o sea, donde nada falta y nada sobra, y que se expresa rítmicamente en el orden de la naturaleza. Y ese orden de la naturaleza, no solamente a nivel cósmico, sino que se presenta en cada ente, en cada ser. Entonces, son los filósofos los que al final van a tratar como de rescatar el concepto de belleza presentado por lo que se llama el pitagorismo, el platonismo, etc. También no solamente hay lugar para la belleza, ¿cómo se le llama? Para la belleza natural, también hay lugar para la belleza antropológica. Digo belleza antropológica porque en Grecia se cultiva lo que se llama el teatro y se cultivan las comedias y la tragedia. Entonces, en Grecia tenemos el teatro. También en Grecia se cultivan unos cantos, unos coros. Creo que el papá de Platón era corista. Iba, el gobierno le daba un dinero para cuando el gobierno lo necesitaba, la autoridad gubernamental, iban como de polis en polis cuando llegaban esos días que se celebraban cada cierto tiempo, y iban como coro. Y entonces allí, sea en el teatro, porque en el teatro también estaba el coro, normalmente detrás de las personas, para que la gente se sientan implicada dentro del coro, sean en el teatro o fuera del teatro, se hacían varias presentaciones donde iban esos grupos llamados coros, donde eran trabajos, así como el papá de Sócrates era, se le llamaba escultor o picapiedrero, ¿no? Porque manejaba lo que era la piedra. Uno de los artes del papá de Platón era el cantar. Entonces también iba de pueblo en pueblo cuando llegaban esos momentos. Bueno, entonces, entre las expresiones artísticas de Grecia, tenemos ahí el coro de la que gozaba la colectividad, tenemos ahí lo que se llama el coro, tenemos ahí lo que se llama las fiestas bacanales, tenemos ahí lo que se llama los poetas, habían, no recuerdo cómo se le llamaban a estas personas, que se aprendían lo que era la epopeya, la Ilíada, se aprendían entero esa poesía, y cuando llegaban los momentos espectaculares de la expresión de arte, ya sea leyendo o de memoria, entonces se ganaban el aplauso de la... Se ganaban, se ganaban el aplauso de la sociedad por fuerza de la expresión de estas poesías, ¿verdad? Dicha oralmente. Bueno, fíjense que ¿dónde nos estamos adentrando en el momento que uno comienza a ver a Grecia, el arte, los gustos de las personas, y buscar detrás de toda esa manifestación
eh, buscar lo que se llama el concepto de estética y el concepto de bello. Aquel que tiene los criterios para leer lo que es bello en medio de esa diversidad de manifestación, sea la tragedia o la comedia en el teatro, sean las fiestas bacanales con sus ritos ocultos, o sean las expresiones eh, visuales como son la arquitectura y la escultura. ¿Quién es el esteta? Es aquel que lee, que tiene los criterios para decir qué existe dentro de esas manifestaciones de orden, de armonía, de totalidad, por la cual el sentimiento descansa. Aquel que es capaz de leer los criterios artísticos nacieron matemáticos, ¿verdad? Aunque van a tener su gran floración en el Renacimiento, perdón. Ya en Grecia, la matemática era pitagórica y la lectura de lo bello nació matemático, nació buscando, los griegos los pitagóricos cuando buscaban la belleza, buscaban lo, ¿cómo se llama? Lo periódico detrás de la naturaleza. Cuando la rosa cumplía con el ser rosa, cuando un perro cumplía con el ser perro, cuando un caballo cumplía con el ser caballo. De tal manera que la belleza se entendía como trascendental. Era el orden detrás de las manifestaciones. Cuando digo manifestaciones, un perro no es el orden de todos los perros. Un perro defectuoso puede estar en desorden. El orden es que obedezca al orden de todos los perros, a las leyes del ser perro. Claro, estas palabras no estaban allá, leyes, periodicidad, etcétera, pero sí estaba los conceptos de animismo, los conceptos de lo apolíneo, que sería lo permanente detrás de las manifestaciones naturales, y esa belleza no era una creación, no era una creación del ser humano, era una apreciación de aquel que ve en la naturaleza lo que es armónico y bello. Repito, como representante de esta armonía estaba el dios Apolo, por eso se habla de lo apolíneo. El dios Apolo no solamente dios del orden, es dios de otra cosa, y también el dios Baco o Dionisos, reconocido como Baco por los romanos, inspirador, digamos, del frenesí, la euforia, el encantamiento. Y si somos, ¿cómo se le llama? Si somos sensibles ante este discurso que estamos viendo sobre este primer lugar y a Grecia como primer lugar y de alguna forma los lectores de lo bello en este lugar, si somos sensibles, no estamos dando cuenta que cuando estamos hablando de belleza, estamos hablando de los gustos humanos. ¿Cómo decir? Hoy día tenemos otra forma de vivir los gustos humanos. Hoy día tenemos nuestras fiestas. Hoy día abundan las discotecas, que sería como una especie como de continuación de los bacanales, si es que queremos asociarlos. Ellos tenían sus discotecas, nosotros tenemos las nuestras. Y nuestras discotecas no cultivan lo que se llama el arte apolíneo, sino que es otra forma de la bacanalidad o de arte de Dionisos, la búsqueda del placer, de lo agradable, el frenesí, ¿cómo se llama? La euforia del sentimiento, el degustarse y muchas veces querer vivir toda la vida en las experiencias del sentimiento desenfrenado. También nosotros tenemos eso y mejor trabajado que los griegos. Hoy tenemos nuestras discotecas, nuestras fiestas nocturnas, nuestras celebraciones. Hoy día lo que se llama, ¿cómo se dice esto? De despedida de soltero o cumpleaños secretos que se hacen ya sea a nivel de empresa o esas fiestas que hacen
nuestras mujeres o nuestros hombres que de repente se reúnen para invitar personas a hacer bailes desnudos, tal vez no tengan ese matiz religioso que antes se tenía, de buscar algo sacro y desenfrenarse y buscar dioses detrás de ese desenfreno, pero igual buscamos gustos detrás de la sensación y salir un poco del dique de nuestro sufrimiento. Y tenemos hasta esos mismos criterios, ¿verdad? De botar el golpe y que hay que de alguna forma no ser como tan serio y ir como a disfrutar, que como que yo he trabajado toda la vida. Entonces la mentalidad esta bacanal de alguna forma está ahí como latente, subyace de que estamos viviendo, sufriendo esta vida y sufriendo esta vida. Y entonces como que llega el momento como del escape, el escapar, botar esas energías acumuladas es lo que se llama el frenesí, el desenfreno, en una especie como de romper todas las totalidades y todas las armonías. Y donde se busca una especie como de armonía musical, el tum, tum, tum. Hay una numeración que yo nunca he comprendido de lo que se llama el querer armonizar por la fuerza de lo que es la música. Ya no, supongo que será por la duración en el toque del tambor o en el toque de los instrumentos de viento. Grecia tenía también los instrumentos de cuerda, recuerden la lira tenía entonces la rítmica, supongo que el hecho de contar espacios en lo que se llama la medida del tiempo de la música, a eso le daban el concepto de ritmo, no, porque ritmo es el concepto de armonía y de totalidad y por tanto de belleza dentro de ese orden de las fiestas apolíneas o bacanales, para tratar de salvar, porque es más fácil ver lo apolíneo dentro de las artes visuales del otro lado, ¿verdad? De lo apolíneo, que dentro de las artes del desenfreno o del irracionalismo representado por el número irracional, allí en lo que eran las fiestas bacanales, representada por el dios Baco o el dios Dioniso. Bueno, no sé si tanto hablar han ido cogiendo un poquito la idea de estas dos formas de entender, situar en Grecia, las expresiones en Grecia, las representaciones griegas, las autoridades griegas que no hemos visto, pero que ya hemos creado el escenario donde están esas autoridades y ya la hemos mencionado, para hablar un poco de lo que se llama la estética como lectura de lo bello. ¿Dónde está lo bello? ¿Y quién es el lector de lo bello? El esteta es el que lee lo bello, allí en ese ambiente. Hoy día, ¿quién sería el esteta? El que tiene los cánones, así como el buen degustador del vino, el que sabe de vino, el que sabe de música, el que sabe de poesía, el que sabe de película, el que tiene el lenguaje para leer qué es lo armónico, lo total y lo armónico dentro de esas expresiones. Ese es el esteta, el que lee lo bello y tiene criterio para evaluarlo. Bueno, pues el tiempo se nos acabó. Nos encontramos dentro de unos 15 minutos, si Dios nos permite.